Un saludo cordial a todos en América Latina, de habla hispana. Qué bueno estar juntos aquí para poder meditar, para poder pensar muchas cosas importantes con respecto a ese libro aquí, la Biblia, la palabra de Dios. Y con certeza muchas personas han sido llamadas por Dios o están siendo llamadas por Dios para que prediquen la Biblia, la palabra de Dios. Solamente que cuando pensamos en predicar la palabra de Dios debemos tener en cuenta muchos cuidados, muchas observaciones, mucho respeto por ese libro aquí que es la Biblia, la palabra de Dios. Y justamente queremos en este momento meditar algunas cosas que la propia palabra de Dios dice al respecto de sí mismas. Y vamos a comenzar ahora por un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 4 al 9, donde dice exactamente lo siguiente. Yo estoy con la Nueva Versión Internacional y segundo ese texto bíblico dice lo siguiente: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando te vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos con un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es interesante ver que ahora, en ese momento, cuando Moisés y el pueblo de Israel están cerca de entrar a la tierra prometida, el propio Dios hace con que el pueblo pare antes de entrar a la tierra prometida. Él estaba del otro lado del río. Y justamente aquí en ese momento ahora Dios pasa algún resumen de todo lo que es la ley de Dios, de todo lo que había acontecido esos 40 años en el desierto. Y una observación muy importante es lo que está en el versículo 5, que ahora el mandamiento principal para el pueblo de Israel será amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. Y en el versículo 6, el propio Dios recuerda al pueblo de Israel que lo importante para poder obtener suceso en esa nueva tierra, en la tierra prometida, es grabar en el corazón las palabras de Dios. Como dice aquí, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Entonces, eso es un punto importante aquí, que la palabra de Dios, ella fue para ser leída, claro que sí. Fue hecha también para tener un conocimiento intelectual de ella, claro que sí, pero lo más importante es que la palabra de Dios haga parte del corazón y la vida de las personas. Como dice aquí, el propio Dios está diciendo, está transmitiendo por el pueblo de Israel a través de Moisés: grábate en el corazón estas palabras para que hoy te mando. Entonces lo importante es colocar la palabra de Dios en el corazón. Y después en el versículo 7 dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces lo importante de la palabra de Dios también es que no solamente se quede con nosotros, pero que también nosotros podamos transmitir la palabra de Dios a las personas que están cerca de nosotros, comenzando por la propia familia, porque los primeros que deben de recibir ese mensaje son los hijos, los que hacen parte de nuestra familia, y también obviamente las personas que están cerca de nosotros. Entonces esa es una exhortación muy clara de que la palabra de Dios no puede quedarse solamente con nosotros, que la palabra de Dios también tiene que ser transmitida con amor, con cariño, con gracia para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque a través de esa palabra de Dios es que vamos a descubrir exactamente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y por ese motivo, la palabra de Dios debe ser estudiada, debe ser entendida, debe ser reflexionada de una forma clara. Por eso que en el versículo 8 dice así: átalas a tus manos con un signo, llévales en tu frente con una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces también
Esos versículos nos exhortan a que debemos en todo momento buscar esa palabra y estar meditando en ella día y noche, como habla el Salmo de número 1, de estar permanentemente meditando, reflexionando a través de esa palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder de mudar, de transformar nuestro íntimo, nuestra vida. Entonces es por ese motivo que justamente ahí, cuando el pueblo de Israel está ya listo para entrar en la tierra prometida, Dios da una pausa en esa caminada y exhorta al pueblo de Dios a siempre estar en contacto con esa palabra, con la palabra de Dios. Y por eso, estimado amigo, estimada amiga, nosotros también debemos entender que en primer lugar, para que nosotros podamos transmitir la palabra de Dios, para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, ella debe hacer parte de nuestra vida, no solamente en el intelecto, mas también debemos vivirla conforme la voluntad de Dios. Y no se olvide de un detalle. Tal vez usted puede estar diciendo, yo también puedo decir, ay, es difícil, es complicada. No se olvide que tenemos un grande ayudador de nuestro lado, el propio Dios. El Espíritu Santo está listo para nos ayudar a vivir esa palabra de Dios para poder tener una vida que agrade a Dios y una vida que sea una vida de alegría, de paz y de conforto en la presencia de nuestro Dios maravilloso.